Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Óscar Ariza y desde Valledupar, Colombia, quiero contarte esta historia sobre Josafat, rey de Judá. Episodio 7. Quédense quietos y esperen a que yo actúe. Habían partido a la batalla ligeros de equipaje, pero con la absoluta convicción de que el Señor les daría la victoria. Su arma más grande era la fe y la adoración que les abría un nuevo camino. El sendero de la reconciliación con el Padre. La batalla más feroz, que era contra el pecado de la idolatría, ya estaba ganada. Dios los había perdonado ante el arrepentimiento colectivo de aquellos que vieron la oportunidad que se les daba como la única ruta para mantenerse a salvo de todo peligro, como la única ruta para mantenerse en la paz del Señor, porque donde estaba su Espíritu Santo había libertad. Ahora regresaban triunfantes sin haber tenido que levantar una sola arma. El Señor los había restaurado en fe. Josafat sentía en su corazón una profunda gratitud con Dios. Ahora el pueblo lo esperaba a las puertas de la ciudad con gritos de júbilo y calles de honor. Sentir el respaldo de la gente y de Dios lo hacía feliz. En cada paso que daba hacia el palacio pensaba en su padre, el rey Asa, y lo extrañaba como nunca. Pensaba en lo que podría estar sintiendo ahora. Pensaba en que su padre estaría orgulloso de él por haber restaurado su relación con Dios. Se sintió feliz, pero sereno, prudente y en paz al saber que pudo redireccionar el rumbo de su reinado. Se sintió feliz de no haber sucumbido ante el pecado. Ahora el respaldo del Señor le daba seguridad y restablecía su honor al interior y exterior del país, donde volvían a mirarlo con temor y respeto después de esa gran hazaña histórica en la que Dios lo había defendido de sus enemigos. Tuvo tiempo de repasar sus recuerdos, de revisar sus impresiones sobre la batalla y concluir una vez más que con Dios todo es posible. Dios se había encargado de todo. Había sido cuidadoso de grabar en el corazón de Josafat el mayor registro de amor de un padre por su hijo. Ahora regresaban cargados de riquezas y a pesar de que hacía unos días habían salido convencidos que algo grande habría de suceder, jamás se imaginaron que el respaldo sería así de descomunal. Dios siempre nos sorprende con cosas que jamás podemos imaginar, decía mientras miraba a lo lejos la ciudad de Jerusalén. Nunca la había visto tan bella, tan resplandeciente, tan llena de ese agradable olor a miel de dátil como ese día. Después de tantos años, por primera vez la veía tan cercana a él, tan suya. Cada sitio expresaba la grandeza del Señor. Estaba feliz, grato con Dios, porque le daba a cuidar su ciudad amada. Seguía recordando paso a paso, momento a momento. Venía a su mente esa imagen del ejército caminando con firmeza, entonando cantos de adoración, y a medida que cantaban, los miedos en la tropa y en el mismo rey Josafat se disipaban. La gloria de Dios viajaba con ellos a medida que subían por la ladera. El gozo de la marcha hacía que el estropicio de la celebración hiciera vibrar la tierra que se abría a su paso. La agitación de los estandartes levantados al viento se sentía como un fuerte e intimidador rugido que se esparcía por los aires. Sin que nadie se diera cuenta, mientras avanzaban con cánticos de adoración, el Señor produjo una gran confusión en los ejércitos enemigos. De repente los aliados comenzaron a verse con recelos y odios. Dios hizo que las tropas de Amón y de Moab se levantaran contra las de Seir, y estos, en actitud de defensa, libraran una batalla cruenta que perdieron en pocas horas. Cuando ya no quedaba un solo soldado de Seir vivo, los ejércitos de Amón y Moab empezaron a atacarse entre sí, a matarse los unos con los otros sin ninguna explicación. Era tal la confusión que ninguno podía distinguir si eran aliados o enemigos. De esa manera, en pocas horas el campo de batalla estaba cubierto de soldados caídos de todos los bandos. Nadie habría sobrevivido de ese feroz combate. Faltando algunos kilómetros, cuando el ejército de Josafat subía por la cuesta hacia el lugar más alto donde pudiera divisar los planes del enemigo, cesaron los cánticos para no ser descubiertos. Lo extraño es que todo estaba en una quietud anormal.
Pensaron que el enemigo estaba oculto planeando alguna emboscada y quisieron sentir miedo, pero en ese instante Josafat volvió a recordar que Dios les había prometido que les daría la victoria y los volvió a animar. Solo debían quedarse quietos y observar. Envió 5 hombres en la avanzada para que evaluaran el terreno y avistaran cualquier estrategia ventajosa del enemigo. Así los 5 guerreros se fueron alejando del campo visual del ejército a medida que subían más para internarse en una zona boscosa desde donde pudieran advertir lo que sucedía. Sorprendidos de todo el escenario que se abría ante sus ojos, salieron de la maraña al ver los millares de cuerpos tendidos más allá de lo que sus miradas les permitían abarcar. Todo había ocurrido tal cual el Señor lo había prometido. Sin que ellos movieran un solo dedo de sus manos, Dios les había quitado de encima ese peligroso ejército que días antes los tenía atemorizados con una invasión. Bajaron para comprobar lo que aún en sus mentes naturales les era imposible aceptar ante la magnitud de la victoria. Kilómetros de cuerpos tirados en el campo de batalla se habían aniquilado unos a otros en una extraña reacción. Se regresaron a prisa y asustados por lo que acababan de observar. Corrieron los 2 kilómetros que había entre ellos y Josafat e hicieron señas de que avanzaran, pues su asombro aún no les permitía encontrar palabras para describir la realidad que habían visto. En cuestión de minutos pudieron observar que Dios se había encargado de todo. No solo ganaron una batalla que jamás pelearon, sino que tuvieron derecho a un galardón inmerecido, a un botín tan numeroso que gastaron 3 días en recogerlo para llevarlo a casa. Entonces, en medio de abrazos, de vítores y gritos de alegría, sintieron de nuevo la necesidad de cantar ese canto que los sostuvo en medio de la dificultad. Demos gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ellos solo tuvieron que adorar, y Dios les quitó el temor, les devolvió la paz y les dio provisión abundante.